Bienvenidos y bienvenidas todos a este ciclo de igualdad. Por deferencia a la autora y a nuestra invitada de hoy hablaremos en castellano, aunque estoy segura que no tendría tampoco ningún problema. Pero en todo caso, por deferencia, mantenemos este acto en castellano. Como os he dicho, bienvenidos todos a este ciclo de la nau de la igualdad, que justo hoy cumple un año desde que se celebró la primera de las conferencias, debates, coloquios, con el que la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia pues, quiere contribuir al debate dentro del movimiento feminista. Y precisamente hace un año abrimos este ciclo con este mismo tema, con el de la prostitución, con un debate entre las posturas pues, abolicionistas y las posturas reguladoras. Desde entonces, desde el año pasado, hemos tenido ocasión de disfrutar de otros debates también relevantes. El segundo fue el de los vientres de alquiler, el tercero sobre la maternidad y el cuarto, con el que se cerró el curso pasado, el de la custodia compartida obligatoria. Así que ahora este septiembre toca retomar el curso y lo retomamos precisamente volviendo al tema de la prostitución. Y lo hacemos con una persona que ha analizado muy profundamente este fenómeno, con Rosa Cobo, que bueno, tiene este libro, La prostitución en el corazón del capitalismo, que yo he estado esta semana no hojeándolo, sino leyéndolo con mucho interés, porque realmente desvela una realidad que yo creo que nos atañe a todas nosotras, ¿no? Yo he estado, como os he dicho, hojeando, leyendo y he encontrado frases realmente muy duras, ¿no? La prostitución es la expresión más extrema del expolio patriarcal al cuerpo de las mujeres, es un ataque a la soberanía de su cuerpo, un robo al último reducto de su intimidad, a la expropiación de su sexualidad. Un libro donde hace un recorrido de lo que ha sido la prostitución y cómo ésta se engarza dentro del capitalismo y es la expresión misma del capitalismo. En todo caso, ahora enseguida daremos paso a Rosa, pero quien se lo dará será una amiga suya, una feminista valenciana que yo creo que muchos de los que estáis aquí conocéis. Ella es Ángela Escribano, es feminista de larga trayectoria y al margen de eso pues también es técnica en el programa de cribado de violencia de género de la Consellería de Sanidad. Así que será ella misma la que bueno, tenga la suerte de poder presentar a Rosa. Bueno, muchísimas gracias, Violeta, por esta amable pasapalabra. No quiero empezar esta tarde sin darle las gracias a Amparo Mañés y además un abrazo cariñoso, fraternal, muy fuerte, con todo el cariño por estos momentos en los que estás pasando y agradecerte especialmente a ti tu empeño y tu trabajo. Y darte las gracias por esta oportunidad de poder presentar a Rosa. Rosa Cobo es una de mis heroínas y de muchas de nosotras y de nosotros, ¿no? Ella, como nadie, explica cómo el patriarcado intenta o muchas veces consigue apropiarse del cuerpo de las mujeres en este mercado del sexo. Como ya Violeta ha hablado un poquito del libro y creo que es Rosa quien va a hablar un poco más y vosotras y vosotros sois quien al final vais a tener la palabra para que ella sea la que explique. Yo brevemente voy a pasar a presentarla. Rosa Cobo es
Es de Cantabria, es una teórica feminista, escritora, profesora titular de Sociología en la Universidad de La Coruña, aunque no se te nota casi ya el acento, Rosa, llevas tanto tiempo ya en Madrid. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, presentó una tesis ya en el año 83 con el título La renaturalización de Jean-Jacques Rousseau, imaginaros, Rousseau, ahí es nada, ¿vale? Además, presentó su doctorado sobre el patriarcado y Jean-Jacques Rousseau, dirigida por la gran Celia Amorós. Tenemos a Rosa, que es discípula de nuestra gran Celia Amorós y aparte es una maestra de maestras. Ella es fundadora del Seminario Interdisciplinar de Estudios Feministas de la Universidad de La Coruña y dirigió el máster sobre género y políticas de igualdad en su línea de investigación sobre feminismo y sociología de género. Ha sido miembro del equipo asesor de la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Educación y Ciencia, en la Secretaría General de Política Científica y Tecnológica y ha sido asesora del Ministerio de Igualdad. ¿De igualdad o igualdad? Ese ministerio que... Bueno, ahí lo dejo, que tenemos que recuperar nosotras ahora. Bueno, dirigió un proyecto sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer, y en la actualidad dirige el curso de Historia de la Teoría Feminista de la Universidad de La Coruña y el Máster de Igualdad y Equidad del Desarrollo de Cooperación. Aparte de él, tiene un premio que además le han dado este año, de los muchos que tiene, la Ernestina Otero del Consejo Municipal de Vigo. Bueno, Rosa, bienvenida de nuevo a Valencia. Sabes que aquí eres ya casi, te hemos adoptado. En el AVE sabes que en un ratico estás aquí. Esperamos que sea otra de las muchas que tienes que volver y bienvenida. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Unidad de Igualdad y muy particularmente a Amparo Mañés todo mi agradecimiento por haberme invitado y por participar en este acto. En segundo lugar, pues también quiero agradecer a Ángela todo mi cariño y mi amistad. Me hace muchísima ilusión que esté en esta mesa. Todo el agradecimiento también para Violeta, y un agradecimiento doble porque además leerse el libro no creáis que es cualquier cosa. Y bueno, como estamos en Valencia, también no puedo dejar de mostrar todo mi reconocimiento a Celia Amorós y por supuesto a todas y todos vosotros. Yo primero quería explicar por qué la razón por la que escribí este libro. Yo nunca pensé que la prostitución iba a ser un objeto de estudio dentro de las investigaciones que yo he hecho ya en mi larguísima carrera académica. Nunca se me ocurrió investigar sobre prostitución. Podría decir, no sé si será muy correcto decirlo de esta manera, pero creo que podría decir que me vi un poco impulsada, un poco obligada a trabajar la prostitución por lo siguiente. Porque cuando yo me puse a ver la relación entre las mujeres y el capitalismo neoliberal desde una perspectiva sociológica, enseguida me encontré con la prostitución. Cuando me puse a trabajar sobre mujeres inmigrantes, también desde una perspectiva sociológica, me ocurrió lo mismo, me volví a encontrar con la prostitución. Cuando vi la relevancia que tenían las políticas, la economía o las economías ilegales o la economía criminal, me volví a encontrar con la prostitución. Fui más o menos haciéndome a la idea de que la prostitución era un nudo que vinculaba cosas que hasta ese momento yo veía que eran distintas y ese fue el motivo por el que me puse en realidad a trabajar sobre este tema que, como os digo, estaba muy lejos en un principio de mis intereses investigadores, por decirlo de esta manera. De modo que hace 4 años, no hace 4 años, hace ya unos cuantos años, más de 4, comencé a trabajar sobre prostitución
nunca era sobre prostitución exactamente, pero como os decía, siempre salía a relucir de una u otra manera la prostitución, y me encontré con el debate que hay entre la reglamentación y la abolición. Participé en algunas jornadas, en fin, fui estudiándolo poco a poco, y hace ya 4 años que tomé la decisión de que el asunto de la prostitución, o mejor dicho, el asunto de la industria del sexo, merecía una investigación pues de fondo, como poco. Deciros, en primer lugar, que el libro tiene básicamente 2 bloques fundamentales. El primer bloque es el que creo que podría ser definido como la pedagogía de la prostitución. Esto lo que significa es lo siguiente. La pregunta que yo me hice fue esta: ¿cómo es posible que a partir de los años 80 la prostitución haya crecido tanto que se haya convertido en una poderosísima industria del sexo? Esta fue la pregunta que me hice, porque constaté que la realidad era exactamente así. Había crecido muchísimo. Vi cómo hasta los años 80 la prostitución era un conjunto de negocios artesanales sin prácticamente ningún impacto económico, también con muy pocas personas intermedias entre los demandantes, entre los puteros y las mujeres en prostitución, y a partir de los años 80 comienza a producirse un cambio significativo. Un cambio significativo que es un cambio cuantitativo, crece de una manera completamente, podríamos decir que inesperada, pero también es un cambio cualitativo, porque van a aparecer nuevos actores sociales, porque van a aparecer alrededor del universo prostitucional, van a aparecer fenómenos sociales que antes no existían. A partir de los años 80, en mucha mayor medida a partir de los años 90, esos negocios artesanales se van a convertir en una industria enorme, con muchos beneficios. Entonces, esta pregunta que yo me hice de por qué, en realidad, por qué ha crecido tanto, enseguida me llevó a esto que denomino, tomando prestado el concepto, que ya no lo aplica aquí, pero yo lo he aplicado a esto. Es un concepto de la pedagogía, ¿no?, de Rita Segato, que habla de la pedagogía de la crueldad. Me parecía a mí que lo de la pedagogía de la crueldad explicaba con muchísima claridad y con muchísima exactitud que era la prostitución. Pero yo me refería sobre todo a que la prostitución no solamente ha crecido en su intersección con el capitalismo neoliberal, que esa es la clave, sino que la prostitución, para crecer, ha pasado por procesos intensísimos de naturalización, de normalización. Y aquí es donde cobra una relevancia especial precisamente esto que denomino la pedagogía de la prostitución, que es básicamente la aparición de un conjunto de representaciones que aparecen en los medios de comunicación, que aparece en la publicidad, que aparece de una manera radical, por supuesto, también en la pornografía, un conjunto de representaciones que sobrecargan de sexualidad a las mujeres. Lo cierto es que si una cosa hemos estudiado las feministas, es que la historia de las mujeres en la modernidad, pero no solamente en la modernidad, pero muy particularmente en la modernidad, es una historia en la que se nos ha definido básicamente como seres sexuales. Seres sexuales, seres reproductivos, seres sentimentales. En definitiva, no como seres racionales, que era en realidad pues la definición que han recibido o que ha sido asignada a los varones. Si bien las mujeres hemos sido definidas como seres sexuales a lo largo de toda la modernidad y en realidad a lo largo de todo el patriarcado, de toda la historia, ¿no?, del patriarcado, a partir de la revolución sexual, la sexualización de las mujeres avanza de una manera imparable, de una manera en algunos momentos más, en otros momentos menos, pero a partir de que aparecen las políticas económicas neoliberales, a partir de esa vuelta de tuerca del capitalismo que desembocará en este capitalismo global o neoliberal, las imágenes, las representaciones, la heterodesignación de las mujeres
como seres sexuales, es decir, la asignación de sobrecarga de sexualidad a las mujeres ha llegado a unos extremos, estos sí que son verdaderamente inesperados. Es mucho más de lo que podíamos imaginar. En la revolución sexual, en los años 70, la idea de la sexualidad se va a colocar en el centro de la agenda social, por decirlo de esta manera. Parece que se abre una época nueva. La socióloga Eva Illouz hablará de una época de abundancia sexual. Efectivamente, parecería que la sexualidad es un ámbito privilegiado de libertad y que este ámbito privilegiado de libertad va a romper esquemas y corsés que muy antiguos, muy puritanos, pues que colocaban a hombres y a mujeres en una situación evidente pues de falta de libertad. Parecía que iba a ser así, pero enseguida nos dimos cuenta que el asunto no era tan fácil. Las primeras que lo vieron fueron las feministas radicales, y las feministas radicales ya pusieron encima de la mesa la idea de que esa revolución sexual no tenía el mismo significado para hombres y para mujeres, que la revolución sexual de los años 60, de los años 70, significaba verdaderamente libertad sexual para los varones, pero para las mujeres lo que significaba sobre todo es colocarlas en una posición de disponibilidad sexual para los varones, que era, por otra parte, una situación completamente distinta. Cuando aparecen las políticas económicas neoliberales y aparece esa lógica que privatiza todo aquello que encuentra a su paso, los cuerpos de las mujeres, la sexualidad de las mujeres va a experimentar un proceso de intensificación de esa sexualización. Y esto es enormemente importante para normalizar la prostitución. La idea de que efectivamente las mujeres tienen, más bien la idea de que la sexualidad y el cuerpo de las mujeres son una mercancía. Eso va a ser lo que va a poner de manifiesto, lo que va a hacer el capitalismo, es lo que va a hacer posible. En este proceso de asignación de sobrecarga de sexualidad a las mujeres va a tener una importancia enorme la pornografía. La pornografía se ha convertido en, dice, ahora ya no me acuerdo de los nombres tan bien como hace algunos años, dice Marta Elisa de León, en un magnífico libro autobiográfico que se llama Las Ocultas, en el que ella cuenta sus 10 años como mujer que está en este mundo, en el mundo de la prostitución. Ella explica muy bien cómo lo que los hombres, lo que los varones ven en la pornografía es lo que quieren llevar luego con las mujeres en prostitución. Y ella hace un juicio de valor que nace, por citar a Simone de Beauvoir, de la experiencia vivida. Ella dice cuánto daño ha hecho la pornografía a las mujeres, cuánto daño está haciendo la pornografía a las mujeres. La pornografía es la expresión máxima de ese proceso de sexualización. En la pornografía las mujeres son única y exclusivamente cuerpo, son única y exclusivamente sexo, pero además son cuerpos intercambiables. Es decir, es irrelevante la subjetividad de la mujer que está en ese momento en prostitución. Lo importante solo es el cuerpo, lo importante solo es su sexualidad. Después, con los procesos de migraciones muy alentados por el capitalismo neoliberal, por la globalización neoliberal, no va a ser solamente importante la sexualidad y el cuerpo, sino también la cultura, la raza a la que pertenezcan a la que pertenezcan estas mujeres. La pornografía va a sexualizar, a objetualizar de una manera radical a las mujeres, pero también va a introducir un elemento que va a ser fundamental, que va a ser el siguiente. En la pornografía lo que hay son relatos, representaciones de una incalculable violencia sobre las mujeres ejecutada por varones, y esas mujeres a cambio tienen que enviar el mensaje con sus gestos, con su sonrisa, de que esa violencia
forma parte de su propia gratificación o su propio placer sexual. Esa idea es fundamental para que los varones que después acuden a la prostitución, para que los varones que están consumiendo incansablemente pornografía no tengan ningún tipo de disonancia cognitiva ni de disonancia moral y piensen que las mujeres que están en prostitución están porque les gusta. Tengo que deciros que no les gusta, que cuando yo había empezado el libro, yo no quería que fuese un libro de datos, no quería tampoco que fuese un libro descriptivo, porque yo sabía que sobre eso había mucha bibliografía. Yo quería que fuese una interpretación desde la teoría, desde el pensamiento crítico, desde la teoría crítica, pero también enseguida pensé que aunque yo no fuese a hacer trabajo de campo propiamente dicho, ni entrevistas en profundidad, también pensé que me tenía que aproximar a las mujeres que estaban en prostitución por aquello de la experiencia vivida de la que hablaba Simone de Beauvoir. De modo que fui a clubs de alterne, fui a pisos y fui a polígonos, en fin, a ver la prostitución de calle, ¿no? La prostitución, digamos, que tiene un rostro mucho menos digerible, ¿no? Y allí comprendí una cosa, la comprendí con una extraordinaria claridad. Comprendí el profundo asco que sentían las mujeres prostituidas cuando tenían que recibir a puteros. Formaba parte de su esquema corporal, formaba parte de sus gestos, pero también formaba parte del discurso de las mujeres con las que yo hablé. Un profundo asco y también una profunda sensación de fatalidad, es decir, de que estaban haciendo aquello que podían hacer y que no existía posibilidad de hacer otra cosa que no fuese esa. Me volví a mi casa, la verdad es que muy tocada, me volví a mi casa con esta sensación, ¿no? Con la sensación de que yo no volvería a ser la misma después de haber visto lo que vi. Luego la vida te va colocando, la verdad es que en tantas situaciones que son muy duras, aquello me ayudó muchísimo, yo creo que a intentar hacer lo que yo en realidad quería hacer, que era dotar de verdad lo que yo estaba contando. Podía ser una interpretación teórica hecha desde la teoría crítica, podía ser una interpretación teórica hecha desde el marco feminista, por supuesto, pero yo quería que no pareciese que eso era el resultado de muchas lecturas de libros y de la comprensión de muchos procesos sociales, simbólicos, económicos, sino que había una comprensión profunda. Y yo tuve la impresión cuando acabé de visitar todos estos sitios, fui con Médicos del Mundo, fui con la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos y efectivamente yo salí con la impresión de que había comprendido de verdad cuál era el funcionamiento de fondo que alentaba, ¿no? Y que hacía posible pues, la actividad prostitucional. La pornografía tiene, cuando yo digo que la pornografía es la pedagogía de la prostitución, creo que lo estoy diciendo con mucha exactitud, porque las mujeres que son objeto de la trata, muchas mujeres que desembocan en la prostitución son sometidas por sus proxenetas, son sometidas a procesos muy intensos y de muchísimas horas de consumo de pornografía. De lo que se trata es de que ellas asuman que aquello que están viendo en esos vídeos, en esas fotos, en esas representaciones, que ellas asuman que eso es lo normal y que eso es lo que ellas tienen que reproducir en las habitaciones de los burdeles, de los pisos o en la calle en la que vayan a desempeñar esta actividad. De modo que ese es el primer bloque, el de la pedagogía de la prostitución, y después hay un segundo bloque que en realidad es el que yo pensé que es el que yo creo que es el núcleo de este libro, y es cuando vi que hay una intersección entre capitalismo y prostitución, y que de esa intersección entre capitalismo y prostitución ha salido la industria del sexo. Quise entender por qué, y eso es lo que en realidad os quería contar.
cuando comienzan los procesos de globalización económica, nos vamos a encontrar con que hay algunos países, no solamente algunos países, sino algunas zonas del mundo que no se pueden enganchar a la economía global. No se pueden enganchar a la economía global, no son países que tengan economías competitivas, tienen unos aparatos productivos absolutamente obsoletos, entendiendo que digo obsoletos así, entre comillas, tienen unas burguesías locales o unos empresariados locales, esto se comienza a ver en los años 80 con muchísima claridad, que comienzan a dejar de tener beneficios en los negocios que les había hecho ricos y tienen que reestructurar su economía, tienen que reestructurar sus negocios. Al mismo tiempo que ellos tienen que reestructurar sus negocios, esos países, esas zonas del mundo, tienen que reestructurar sus economías y van a encontrar una salida enorme en las economías ilegales. Muchos de los empresarios, algunos más pequeños, otros grandes empresarios, que están viviendo una crisis enorme en sus empresas, encuentran en la venta de armas, en la venta de drogas, en la prostitución, en el contrabando, en la venta de órganos, van a encontrar la posibilidad de reconstruir sus beneficios y al mismo tiempo van a encontrar la posibilidad de que las economías de esos países se puedan reenganchar a la economía global. De esa manera explica Saskia Sassen, sin hablar de una manera específica de prostitución, es un elemento más, explica Saskia Sassen cómo se van a construir unos circuitos por los que van a transitar las mujeres para la prostitución. Esos circuitos que ella va a denominar circuitos semi-institucionalizados van a ser circuitos por los que van a transitar en realidad todas las economías ilegales, van a ser los mismos. Por donde transitan las drogas, transitan las mujeres para la prostitución, transitan las armas, transitan material nuclear. Por esos circuitos transitan todas las economías ilegales. De modo que estos países van a encontrar que en la exportación de mujeres para la prostitución, para los países centrales, para los países del norte, van a encontrar la posibilidad de reactivar sus economías y de reactivar el consumo interno. ¿Por qué? Porque las mujeres que son exportadas, y digo exportadas de una manera muy consciente, cuando digo exportadas estoy diciendo que no son elecciones libres, lo cual no excluye que no sean muchas veces actos de la voluntad, pero no es lo mismo la voluntad que la libertad. Se exporta a mujeres para la prostitución porque estas mujeres, cuando llegan a los países del norte, a los países que Sousa Santos denomina a los países centrales, es decir, a los países que tienen altas tasas de bienestar, ahora ya no son tan altas, pero hubo algún tiempo en que eran más altas, estas mujeres mandan remesas a sus países de origen y esas remesas significan un balón de oxígeno para las economías nacionales. Siempre cito, porque me pareció escalofriante y desde luego muy sobrecogedor cuando lo leí, que un ministro de Tailandia hizo la siguiente declaración: necesitamos sacrificar a una generación de mujeres para que la economía de nuestro país pueda ser competitiva. Yo pensaba que era un rasgo de personalidad de un tipo que era muy indecente, pero poco después otro ministro de Economía de Gabón, me parece, hizo la misma declaración. Necesitamos sacrificar. Este iba un poco más allá y decía quizá 2 generaciones de mujeres efectivamente para reactivar, para volver competitiva su economía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que la prostitución no está solamente ligada a la pobreza. Claro que está ligada a la pobreza, sin ningún lugar a dudas. La prueba irrefutable es que en los países con altas tasas de bienestar, la prostitución, las mujeres autóctonas que se prostituyen o que son prostituidas se reducen hasta extremos bastante, en fin, insignificantes, ¿no?
En momentos de crisis económica, en momentos en los que el aparato productivo está expulsando a gente, por supuesto que las mujeres, hay mujeres autóctonas que también vuelven a la prostitución. Pero la idea sobre todo es que cuando hay unos niveles de bienestar y de igualdad razonables en una sociedad, las mujeres de esa sociedad descartan la prostitución como modo de vida. En ese momento es cuando comienza a ser enormemente importante las mujeres de los países que tienen tasas de pobreza muy altas. Pero digo que no es solamente la pobreza lo que lleva a las mujeres a la prostitución, es por supuesto el punto de partida. Sin pobreza no hay prostitución, por supuesto. Pero es el tipo de políticas que hacen esas economías y el tipo de políticas que se hacen tanto en las economías con tasas altas de pobreza, con las economías con altas tasas de bienestar. Y con esto quiero decir otra cosa. El Banco Mundial, cuando da préstamos de ayuda estructural a los países que son, no quiero decir países pobres, porque países que tienen altas tasas de pobreza, sin embargo tienen unas materias ricas que les convertiría, si tuviesen autonomía y unas élites económicas y políticas decentes, se convertirían en países ricos y tendrían mucho bienestar sus ciudadanos y sus ciudadanas. Cuando el Banco Mundial hace préstamos de ayuda estructural a estos países, les pone como condición que construyan lo que llaman una industria del ocio y del entretenimiento. La industria del ocio y del entretenimiento en realidad es prostitución de niñas, prostitución de mujeres y también juego, casinos. Grandísimos beneficios en la prostitución y los casinos para blanquear lo que es dinero negro. Una grandísima parte, no hay cifras exactas, una grandísima parte del dinero de la industria del sexo es dinero negro, y otra pequeña parte es dinero legal. Son enormemente, es decir, con esto quiero decir que hay una extraordinaria complicidad de las instituciones del capitalismo internacional que están alentando esta industria. Que la Unión Europea exige a sus países que contabilicen las economías ilegales en las cuentas nacionales. Hay un impulso por parte de sectores del capitalismo neoliberal y por parte de los estados que están expresando sus intereses para que se legalicen las economías ilegales y muy particularmente para que se legalice la industria del sexo, porque eso significa la posibilidad de tener impuestos, eso significa más dinero para el Estado. Por algunas partes la derecha pide que se bajen los impuestos y por otra parte pues se trataría de recuperar el dinero que se pierde en esos impuestos y que les va a dar muchos votos, por otra parte se recupera. La industria del sexo es fundamental en los procesos de acumulación capitalista. En estos momentos oscila entre ser a veces la primera, a veces la segunda, a veces la tercera industria en beneficios a escala global dentro del marco de las economías ilegales. Por lo tanto, no estamos hablando de prostitución como un tipo de relación desigual que se establece entre la mujer que está en prostitución y el putero. Estamos hablando de una industria y estamos hablando del capitalismo neoliberal y estamos hablando de las economías ilegales y estamos hablando de un modelo de sociedad en el que tiene muchísimo que ver la concepción que se tenga acerca de qué es lo que hay que hacer con la prostitución. Este ha sido en realidad lo que yo podría denominar de una manera quizá un poco, como diría mi hija, no te eches flores, ¿no? Si me tuviese que echar una flor, pues yo diría que esto ha sido en realidad la aportación del libro, ¿no? Es decir, el vínculo, la intersección entre la prostitución y el capitalismo neoliberal o el capitalismo global. Sin embargo, no he querido agotar, por decirlo así, no podía hablar solamente de la pedagogía de la prostitución y de esta intersección entre capitalismo y prostitución, sino hablaba también de otros elementos. Y es que la prostitución, la industria del sexo más bien, es una industria que funciona casi como una especie de multinacional. Yo creo que tenemos la idea
de que la industria del sexo es un conjunto de burdeles, de macroburdeles, de pisos, de prostitución en la calle, en los polígonos. Sin embargo, no es así. La industria del sexo es una industria que está muy bien articulada, que está muy bien tramada, que muchos de los proxenetas no son solamente proxenetas, que cuando las mujeres que están en prostitución se considera que ya no son usables, sino que son desechables, estos empresarios, estos proxenetas, tienen otras vías por las cuales las desvían para que sigan siendo rentables. Por ejemplo, las maquilas, por ejemplo, la mendicidad, por ejemplo, el servicio doméstico. De modo que no penséis que esto es una industria que ha surgido de una manera un tanto espontánea, incluso a veces un poco azarosa. No, no es así. Hay una lógica que se resume más o menos en esto. Las mujeres que están en la prostitución dan altísimos beneficios y tienen muy bajos costes. Son una mercancía para los proxenetas, son una mercancía para los puteros, son una mercancía para el Estado, para los estados proxenetas, como los llama Sheila Jeffries. Son también una mercancía para esos autodenominados empresarios del sexo. Porque hay otra cosa que es enormemente importante para poder entender en realidad la dimensión, ¿no? La dimensión simbólica y la dimensión material que tiene la industria del sexo. También hay que echar un vistazo a cuál es el nuevo lenguaje que está imponiendo la lógica de esta industria, ¿no? Ahora ya no hay que hablar de mujeres en prostitución, ahora hay que hablar de trabajadoras sexuales. Ahora no hay que hablar de explotación sexual, hay que hablar de contratos firmados libremente. Ahora resulta que las mujeres que están en prostitución son emprendedoras, son autónomas, que libremente eligen este trabajo y que además de elegirlo con libertad, cobran su dinero. Tengo que deciros que la práctica totalidad de las mujeres que están en prostitución mueren extremadamente pobres. Y mueren extremadamente pobres porque esta industria, en la que cada vez aparecen más mujeres, son traídas, más mujeres son expulsadas de sus países, gastan casi todo lo que tienen. Una parte de lo que tienen la mandan a sus países de origen. Muchas de ellas tienen hijos, tienen hijas, tienen padres, tienen madres. Los hijos crecen, algunos vienen, otros se quedan, los padres y las madres se mueren y siguen enviando dinero porque la presión de otros miembros de la familia para que sigan mandando dinero es extrema. En este contexto es en el que yo estuve dudando muchísimo sobre si hacía un capítulo sobre trata o no lo hacía, porque hay un debate entre quienes tienen una posición reglamentarista y quienes tenemos una posición abolicionista. Yo me inscribo en lo que podría denominar un abolicionismo normativo, acerca de cuál es la frontera entre la prostitución y la trata. Yo os decía antes que la industria del sexo tiene muchos actores sociales. Antes eran los puteros, eran, ¿no?, los pequeñísimos empresarios del sexo, los proxenetas. Ahora es una industria es una industria con muchos actores sociales. Están los hoteles son fundamentales. Están los taxistas juegan un papel crucial en esta industria del sexo. Son los que llevan y traen a mujeres, a veces desde el aeropuerto, desde las estaciones de autobuses, desde las estaciones de tren, las llevan a los burdeles. Muchas mujeres en los burdeles son cambiadas cada 27, cada 28 días a otros lugares de la geografía del país que sea, en este caso de la geografía europea. Están las farmacias. Yo me quedé muy impresionada cuando supe que las farmacias que están al lado de los prostíbulos tienen unos beneficios superiores al resto de las farmacias que están en lugares donde hay consumo normal. Las mujeres que están en prostitución están permanentemente con enfermedades y con infecciones en la vagina, tienen que estar permanentemente echándose cremas, infecciones en la boca. Esa es una de las peticiones estrella de los puteros.
son las felaciones, una y otra y otra. Están las empresas que distribuyen bebidas. Yo siempre cuento, porque siempre me acuerdo, por ejemplo, la empresa de whisky Chivas Regal, cuando empezó a surtir, cuando comenzó a ser distribuida en los burdeles en Australia, subió sus beneficios en un 12%. Tengo que deciros, por ejemplo, que el Banco de Irlanda, el Banco Nacional de Irlanda, ha invertido en industria del sexo. Es decir, muchas grandes empresas invierten en la industria del sexo por una razón, porque siempre hay beneficios. Por lo tanto, es importante. Entonces, por volver a lo de la trata, yo estuve preguntándome si hacía un capítulo específico o no, y pensé enseguida, cuando comencé a trabajar todo esto, vi que tenía que hacer un capítulo sobre trata, porque la trata es una realidad. Aunque yo sé que hay mucho negacionismo, ¿no?, acerca de la trata, entre la prostitución y la trata hay una relación de necesidad. Es decir, la trata es un mecanismo fundamental de abastecimiento de la prostitución. Sin prostitución no hay trata. Y sin trata, la prostitución, la industria del sexo, se reduciría en muchísima mayor medida de la magnitud, ¿no?, que tiene hoy. La trata, un estudioso del trabajo esclavo que se llama Kevin Valles y que explica que en este momento hay 30 millones de personas en el mundo que están haciendo trabajo esclavo. Él explica cómo hay un sector importante de la prostitución que no podría ser explicado más que como trabajo esclavo. La prostitución excluye la libertad. No hay libertad en la prostitución, pero hay una vuelta de tuerca más, y es cuando la prostitución, cuando la captación de mujeres opera con unos niveles inimaginables de violencia. No obstante, dice Lidia Cacho que esa violencia, que forma parte de la trata, está reduciéndose y está siendo sustituida por otros elementos. Dice que uno de esos elementos, por ejemplo, es la pornografía. No hace falta ahora una violencia tan explícita. Cuenta Sonia Sánchez, por ejemplo, cómo ella fue violada, y otras muchas mujeres, cómo su ritual de acceso a la prostitución son violaciones colectivas de los proxenetas. Eso sigue existiendo, pero ahora una parte de eso está siendo sustituida por la pornografía. Son programas intensísimos de muchas horas de pornografía para que estas mujeres asuman qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer y sobre todo que nunca pueden decir que no. Los burdeles son auténticas empresas donde no solamente ganan con lo que se quedan de lo que llamarían el servicio sexual, sino de que las mujeres tienen que consumir allí. Tienen que consumir la peluquería, tienen que consumir la comida, tienen que consumir las bebidas. Es decir, el burdel es una especie de microcosmos y se convierte en un negocio global, en un negocio integral. Una mujer que estaba en un burdel, Médicos del Mundo, un agente de Médicos del Mundo la llevó a una peluquería. Ella quería conocer la ciudad y cuando fue a la peluquería le costó 25 o 30 euros y ella preguntó a la gente de Médicos del Mundo: ¿pero qué pasa? ¿Que la peluquería casi es gratis en España? Es toda la dimensión de lo que le cobraban la peluquera que iba al prostíbulo. O sea, yo lo que quiero que veáis es que el capitalismo, la explotación económica, no tiene lugar solamente en los centros, en las empresas, no tiene lugar solamente en las maquilas, sino que los prostíbulos son eso, una maquila, nada más que es una maquila de mujeres que son sexualmente explotadas, no es ninguna otra cosa más que eso, pero eso ya es bastante. Luego, finalmente, trabajé la necesidad que tenemos desde el feminismo, quienes estamos trabajando en prostitución, de construir un marco teórico, un marco interpretativo
que no sea el mismo marco interpretativo con el que se analizaba la prostitución en los años 50, en los años 60, en los años 70. La prostitución es una grandísima industria donde hay muchos más actores sociales, requiere otro tipo de marco interpretativo. No se puede analizar una realidad del siglo XXI con herramientas conceptuales del siglo XX. ¿Qué es lo que tiene que haber en este marco interpretativo? Voy a terminar pronto. Varias cosas. La primera, entender que la prostitución es una institución y que una cosa son las mujeres que están en prostitución y otra cosa es la prostitución como una institución. Son dos cosas distintas. El asunto es que la prostitución debe ser sometida, la industria del sexo debe ser sometida a una crítica de fondo. Pero las mujeres que están en prostitución, bajo ninguna circunstancia, deben de ser criminalizadas de ninguna manera y tiene que haber políticas públicas de igualdad que tengan un carácter integral y que puedan apoyar a aquellas mujeres que lo requieran y que lo necesiten. Eso por una parte, distinguir la prostitución como institución, una institución fundacional del patriarcado, de las mujeres que están en prostitución. Quienes estamos en posiciones abolicionistas, feministas, criticamos la institución, pero tenemos una posición de solidaridad y, por supuesto, de empatía con las mujeres que están en prostitución. Igual que tenemos una posición de solidaridad y demandamos políticas públicas para la gente que está en una posición laboral de precariedad y somos críticas con el capitalismo. Por lo tanto, esa distinción tiene que tener un carácter central dentro de ese marco interpretativo. Otro elemento que tiene que tener un carácter fundamental en ese marco interpretativo es entender que la prostitución está en el cruce de tres sistemas de poder. El sistema de poder patriarcal. Los consumidores, la demanda, son varones. Las mercancías son mujeres. El sistema patriarcal, el sistema capitalista, la industria del sexo y el sistema racial cultural. La mayor parte de las mujeres que están en prostitución pertenecen a comunidades culturales que están, o a comunidades raciales que están en una situación de inferioridad social, de inferioridad ideológica, de inferioridad económica en el país en el que existe esa comunidad. Es importantísimo para poder entender la prostitución en los países del norte, en los países centrales, entender los procesos de erotización que se dan a las mujeres que pertenecen a otras razas, que pertenecen a otras culturas. Ese es un factor que cuando los discursos de los puteros explican con muchísima claridad el tipo de mujeres que quieren, el tipo de cuerpos que quieren, el tipo de caras que quieren. Y ellos explican, con la desvergüenza que tienen los puteros, explican cómo les erotiza una mujer negra, una mujer dominicana, una mujer de Nigeria, una mujer peruana, guatemalteca, de los países del este. Entrar a las páginas de pornografía es entrar en un sitio en la que una nunca pensaba que pudiese existir, ¿no? Donde las mujeres están clasificadas. No están clasificadas solamente por razas, no están clasificadas solamente por pertenencias culturales, sino si tienen tetas, si tienen culos, si están embarazadas. Otro elemento que me parece que es fundamental en este marco interpretativo es que es necesario reconstruir en otros términos el imaginario de la prostitución. Hasta ahora, cuando pensábamos en prostitución, pensábamos en las mujeres que están en la prostitución. Es necesario desplazar la lupa de las mujeres que están en prostitución a los puteros. Es decir, si la prostitución existe, es porque existen puteros que hacen posible que este negocio pueda seguir existiendo, que lo sigan reproduciendo, que lo siguen sosteniendo. De modo que es imprescindible identificarlos. Y yo aquí me hice una pregunta. ¿Cómo es posible que en la prostitución intervengan las mujeres prostituidas y los prostituidores y que, sin embargo, en el imaginario, cuando pensamos en prostitución, pensamos en las mujeres y no pensamos en ello? Aquí hay algo, y ese algo es que los varones
tienen una posición de poder con cada mujer con la que tienen una relación sexual en este universo prostitucional, y tienen una relación también de poder como genérico dominante dentro de la sociedad. Eso tiene que ser un elemento fundamental dentro de este nuevo marco interpretativo. Y dos ideas ya para terminar. La primera es que la prostitución, eso en realidad lo vi prácticamente al final, la prostitución, si es importante, es porque es un emplazamiento teórico fundamental para poder comprender las lógicas sistémicas del capitalismo neoliberal, pero también las lógicas sistémicas que gobiernan los patriarcados contemporáneos. Y ya por último decir que cuando yo me planteé también al final cómo se podría definir la prostitución, yo llegué a la conclusión, y aquí tomé el concepto de expulsión de Saskia Sassen, que la prostitución en realidad es una expulsión, una de las grandes expulsiones del siglo XXI. Cuando más adelante se estudie el siglo XXI, se estudiará esta expulsión, la de la prostitución. Mujeres que son expulsadas de sus países, mujeres que son expulsadas de sus comunidades culturales, mujeres que son expulsadas de sus familias, mujeres que son expulsadas de sus entornos, mujeres que son expulsadas de sus propias vidas, pero son expulsadas con un destino, y el destino está en los burdeles de sus propios países, en los burdeles de los países del norte. No se podría entender, yo creo, que la prostitución, si no la entendiésemos como una de las grandes expulsiones en las que tiene una grandísima responsabilidad, no solamente las estructuras patriarcales, sino también el capitalismo neoliberal. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tus reflexiones. Yo de verdad que recomiendo leer el libro porque trata de todas estas cuestiones muy interesantes. Yo cuando lo leía, Rosa, me vino a la mente un artículo que escribí hace algún tiempo, un artículo de opinión a propósito de un caso que ocurrió en un burdel de Alginet, un pueblo de aquí de Valencia, de una mujer, una puta, que había quedado embarazada y al parecer tuvo a la criatura y bueno, la lanzó por el váter. El resultado de todo ello fue que la mujer fue detenida, fue juzgada y bueno, y en aquello acabó la noticia, ¿no? Y a mí la verdad es que aquello me dejó muy tocada. Vamos a ver, en ningún momento se planteó quién había dejado embarazada a esa pobre mujer. ¿Por qué esa pobre mujer de nacionalidad rumana estaba en un burdel de Alginet, ¿no? ¿Y por qué esa mujer no había tenido ninguna posibilidad de acceso a algún tipo de servicio social que le ayudara ante su situación, ¿no? Tú llamas en tu libro constantemente, y lo has dicho ahora, a no criminalizar, ¿no? A las que son realmente las víctimas de este entramado que al final responde a un esquema, como tú has dicho, capitalista. En todo caso, durante tu intervención, tú has dicho que eras partidaria de un abolicionismo normativo. Yo desde el desconocimiento te quiero preguntar, ¿qué es exactamente el abolicionismo normativo, Rosa? Bueno, se me ocurrió el concepto de abolicionismo normativo en relación a dos cuestiones. Por una parte, a esa distinción analítica, pero también enormemente política. Todos los conceptos para las teorías críticas de la sociedad son inevitablemente también políticos. Celia Morós explica que en feminismo conceptualizar es politizar. Esa distinción entre mujeres que están en prostitución y la institución prostitucional. Eso por una parte. Y por otra parte, yo me encontré con que en el feminismo hay un debate acerca de qué hacer con la prostitución, y en ese debate yo os puedo contar cuál es mi percepción. Yo creo que la mayor parte del movimiento feminista tiene una posición abolicionista,
pero hay un sector del feminismo que yo, la percepción que tengo, y es una cosa bien subjetiva, no se puede medir, yo creo que hay una minoría dentro del feminismo que considera que hay que, lo voy a decir de una manera inexacta, hay que legalizar la prostitución, ¿no? Hay que regularizarla, hay que reglamentarla, hay que darla carta de naturaleza. Esos dos elementos me hicieron pensar lo siguiente, me hicieron pensar por qué hay posiciones reglamentaristas dentro del feminismo. Porque yo siempre he tenido muy claro que la reglamentación en la sociedad, yo digo que hay una reglamentación de mala fe y una reglamentación de buena fe. No sé, esto no es como el libro, ¿no? Que en fin es una reflexión teórica. Yo digo que la reglamentación de mala fe es esa reglamentación que está inducida por los negocios capitalistas y que está inducida por el beneficio que obtienen los varones que son usuarios, que son demandantes de prostitución. Esa es la de la mala fe, es cuando los periódicos ponen anuncios, cuando, en fin, todas las cosas que sabemos, ¿no? Cuando el poderosísimo lobby de la industria del sexo influye para que se normalice la prostitución, para que se naturalice. Después yo creo que hay una reglamentación que yo la llamaría una posición reglamentarista de la buena fe, que es la que tiene lugar dentro del feminismo, dentro de sectores que yo creo que son minoritarios del feminismo, que probablemente que han puesto la lupa en un lugar distinto al que la ponemos quienes somos abolicionistas. Las abolicionistas ponemos la lupa en las macroestructuras. Ponemos la lupa en el capitalismo neoliberal, ponemos la lupa en las estructuras patriarcales, ponemos la lupa en el Estado, ponemos la lupa en esos que se quieren autodenominar empresarios del sexo. Sin embargo, las reglamentaristas ponen la lupa en las mujeres que están en prostitución y parten de la hipótesis de que si se legaliza la prostitución, si se reglamentariza, va a desaparecer el estigma que recae sobre las mujeres que están en prostitución y el negocio, digamos, ellas van a obtener los mismos beneficios, que cada vez son menos, que obtienen otros trabajadores. Entonces, ahí fue cuando pensé que quizá se podrían entrever plataformas de encuentro entre las reglamentaristas y las abolicionistas. Yo creo que tenemos que inaugurar, tenemos que hacer un diálogo que indudablemente va a ser tenso, pero tenemos que hablar sobre cosas concretas, no solo sobre la prostitución o la industria del sexo de una forma global, sino que tenemos que hablar sobre cómo están viviendo las mujeres, quiénes son los puteros, existe patriarcado, existe capitalismo, y ahí es donde yo pensé en este abolicionismo normativo, es decir, una crítica frontal a la institución y una posibilidad de encontrar quizá formas de diálogo con quienes tienen una posición en absoluto abolicionista. Claro, porque existen plataformas de prostitutas que reclaman su propia legalización. Y enseguida doy la palabra al público, pero no querría pasar la ocasión, disculpad. Bueno, ¿sabes? Eso está muy estudiado, está muy investigado y la característica que tienen las asociaciones que defienden la prostitución es una característica que merece la pena reflexionar sobre ella, porque en la asociación que defiende la prostitución tendrían que estar las mujeres que están en prostitución, pueden estar los dueños de los burdeles. Qué extraño sindicato, ¿no? Qué extraña asociación donde quienes explotan tienen el mismo estatus que quienes son explotadas. Las asociaciones de mujeres que defienden la legalización de la prostitución son, en muy buena medida, y hay muchos estudios, ¿no?, que lo explican, son asociaciones que no son creadas por ellas, sino que son creadas por quienes tienen interés en la industria del sexo. Ahora bien, dicho esto, por supuesto que hay mujeres
muchas mujeres que viven de la prostitución defienden esa actividad. ¿Cómo no lo van a hacer? También los trabajadores y las trabajadoras de las centrales nucleares defienden las centrales nucleares porque es el medio de vida que tienen. Otra cosa muy distinta es que desde las teorías críticas y desde los pensamientos críticos consideremos que las centrales nucleares no es la mejor manera de obtener energía por los costes medioambientales que tiene. Y otra cosa muy diferente es que quienes consideramos que la prostitución es una institución fundacional del patriarcado y ahora una institución crucial para el capitalismo neoliberal, no hagamos una crítica. Son cosas distintas. Y en esta distinción es donde yo metería, por cierto, ese abolicionismo normativo. Muy bien. Y ahora sí, cedo el uso de la palabra a cualquier persona del público que quiera intervenir. Desgraciadamente sé que hay algunas personas que nos están mirando desde otra sala porque, bueno, ha habido un gran éxito de convocatoria, pero bueno, todas las personas que estáis aquí, si alguien quiere preguntarle algo a Rosa o lanzar alguna reflexión a propósito de los temas que se han tratado aquí, ahora es el momento. También tú, Ángela, si quieres. Animaros. Mira, aquí hay una palabra. Mientras llega la palabra, yo felicitarte, Rosa. Habéis visto, no ha leído nada, ¿eh? Todo de cabeza. Además, con una estructura, Rosa, eres brillante, brillante. Bueno, es que después de escribir un libro, que menos, ¿no? No todo el mundo, a pesar de escribir el libro, ¿eh? O sea, felicidades. De todas maneras, mi pregunta sería a lo mejor un poco difícil de contestar, pero sí que es cierto que aquí hace un tiempo en la ciudad de Valencia o en la comunidad valenciana el tema de las ordenanzas municipales, de que un ayuntamiento prohíbe o las obliga a entrar dentro, no estar cerca de los colegios, toda esta normativa que a lo mejor se hace desde arriba y hay que empezar a hacerla desde abajo. ¿Qué crees tú? ¿Cómo no prohibir, no criminalizarlas? Pero ¿cómo podemos empezar a trabajar? Imagínate que nos ponemos de acuerdo, las abolicionistas y las que están pro regulación. ¿Por dónde empezamos? Además de ayudar a salir a esas mujeres de ahí, porque está claro que las ordenanzas municipales, ahora mismo, sabes que en el Pacto de Estado aquí de la Comunidad Valenciana, que se ha firmado hace poquito, una de las acciones que recoge es no establecer ninguna relación, ninguna administración con aquellos medios de comunicación que tengan en su medio anuncios de contactos, por ejemplo, que ya sabes que los anuncios de contacto poco a poco se van sumando, pero siguen estando por ahí, ahora ya en Internet. ¿Cómo podemos empezar? Yo sé que es para otro libro, pero danos alguna... Bueno, lo primero me parece muy importante, ya que estamos, ¿no?, puestas, ya que, en fin, establecer una diferencia entre dos conceptos que a veces quizás se confunden y se intercambian. La diferencia que hay entre el abolicionismo y el prohibicionismo. Esa diferencia es fundamental. La derecha tradicionalmente, y digo tradicionalmente, es decir, en el pasado, ha sido prohibicionista. La derecha de ahora es partidaria, ¿no? Aquí tenemos a Ciudadanos, es partidaria de reglamentar la prostitución. Cuando se piensa en términos prohibicionistas, en realidad el prohibicionismo lo que significa es hacer detenciones y sancionar y multar a las mujeres que están en prostitución. La primera cosa que es fundamental tener en consideración es que las abolicionistas nos oponemos frontalmente a cualquier forma, por sutil que pueda ser, de multar, de penalizar, de sancionar de cualquier manera a las mujeres que están en prostitución. Esto es importantísimo porque muchas de las ordenanzas que se han hecho precisamente desde el prohibicionismo. El abolicionismo lo que quiere es acabar con la industria del sexo, lo que quiere es disuadir a los puteros de su actividad, de su actividad prostitucional, por decirlo así. Yo creo que se debe de disuadir a los puteros. En primer lugar, creo que hay que prohibir la industria del sexo. Es imposible. Dice Sonia Sánchez, una mujer argentina que estuvo varios años en prostitución y que ha escrito un libro extraordinario que no está publicado en España,
Y dice Amelia Tiganus, otra mujer, me parece que es rumana, que vive en el País Vasco y que también estuvo en prostitución, dice que los prostíbulos los definen como campos de concentración. Tenemos que acabar con ese holocausto. Es necesario acabar con los prostíbulos. Es necesario acabar con esa brutalidad que consiste en entender que las mujeres son mercancías intercambiables, que carecen de sentimientos, que desconocen, porque así es como las tratan, lo que es la intimidad, lo que es la gratificación sexual, que tienen que realizar esa actividad con la ayuda de drogas, con la ayuda de alcohol o con mecanismos de disociación que algunas ya traen porque han sido sexualmente abusadas en su infancia. Entonces, lo primero, prohibir la industria del sexo. Lo segundo, penalizar a los proxenetas. Lo tercero, sancionar a los puteros. Es incomprensible que haya hombres, 4 de cada 10, es lo que dicen los estudios que se hacen, aproximados, que les gratifique tener relaciones sexuales con una mujer que siente un profundo asco. Como dice Enrique X, algo les pasa a los hombres con la prostitución. Y como él vuelve a decir, algo les pasa a los hombres. Si de verdad no quieren prescindir de su implicación en la explotación sexual, yo creo que hay que disuadirles por la fuerza. Y yo creo que hay que sancionar a los puteros. Y, en última instancia, hacer todo esto, si no se hacen políticas públicas de igualdad, integrales, de apoyo a las mujeres que están en prostitución, eso otro no iba a dar los resultados requeridos. Había una palabra ahí pedida. Sí, vamos con la primera pedida y luego vamos a hacer Rosa, otra. me gustaría que abundaras en una idea que has lanzado al principio sobre la intersección entre el discurso de la revolución sexual, la libertad sexual y el aumento de la prostitución. Porque es un poco ahí donde nos encontramos discutiendo a veces con las jóvenes en las aulas, ¿no? Que parece que hay un espacio poco explorado en lo simbólico y a mí me ha dado la sensación que tú sí lo habías explorado. Esa es un poco la pregunta. Gracias, porque es una pregunta bien interesante. Yo creo que para poder entender efectivamente, hablar de prostitución es poner en el centro del análisis, hasta que interviene el capitalismo neoliberal, porque eso ya es otro elemento, es poner en el centro de análisis el tema de la sexualidad. La sexualidad ha sido un elemento de análisis, de debate permanente en el feminismo, en el movimiento feminista, en el movimiento y en la academia. Pero en los años 80, después de la revolución sexual y del feminismo radical, el feminismo radical hizo de la sexualidad un elemento fundamental de sus debates y de sus discursos. Se va a hacer el siguiente análisis. Y yo creo que este análisis nos proporcionará mucha luz para poder entender el debate que hay entre reglamentaristas y abolicionistas. Lo va a explicar muy bien una autora que se llama Carol Vance, que hablará del placer y del peligro. Y dirá lo siguiente: algunas feministas puritanas, por ejemplo yo sería, ¿no?, para quien lo conceptualiza de esta manera, entienden la sexualidad de las mujeres como un peligro. Es decir, ¿dónde ponemos el énfasis? Ponemos el énfasis en las violaciones, ponemos el énfasis en la violencia sexual, ponemos el énfasis en la violencia patriarcal en términos generales. Y lanzamos mensajes de tienes que tener cuidado, te puede ocurrir esto. Claro que no es un análisis que nazca de ninguna manía persecutoria contra los varones, sino, en fin, de algunos pequeños datos que tenemos, ¿no? Como que, por ejemplo, el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2011 dice que en los países de la Unión Europea
alrededor del 20% de las mujeres han sufrido abusos sexuales en su infancia. Claro, frente a cifras de este tipo, de cada 10 mujeres en España, 2 sufren una violencia muy significativa que es muy difícil de no conceptualizar como violencia. El 15% de las mujeres españolas, en un estudio creo que del 2010, no estoy segura, el 15% de las mujeres españolas han sido acosadas sexualmente en su trabajo. De ese 15%, solamente el 12%, hay un 3% que ni siquiera lo puede conceptualizar como acoso. Entonces, ahí el mensaje de estas feministas es entender que la sexualidad es el elemento clave y fundamental en torno al cual se articula el patriarcado. Controlar la sexualidad, controlar la reproducción de las mujeres. Las otras feministas dicen que no tenemos que detenernos en el peligro, sino que tenemos que detenernos en el placer. Y tenemos que pensar que la sexualidad es una fuente de placer para las mujeres y que las mujeres tenemos que explorar y que tenemos que apurar hasta los límites máximos que podamos y que nos den efectivamente gratificación. Esos dos polos, en realidad, que se explican, ¿no?, y que aparecen dentro del feminismo con mucha claridad en los años 80, ha llegado también hasta ahora, y esos polos son parecidos. Por ejemplo, Virginie Despentes, que ha escrito un libro muy leído que se llama Teoría de King Kong, ¿no?, donde ella explica cómo cuando tenía una novelista ahora de bastante éxito, además, compañera sentimental durante muchísimos años de Beatriz Preciado, ella explica cómo a los 17 años fue violada y cómo ella entiende, como lo hemos analizado las feministas, que la violación forma parte, esto no lo dice ella, lo digo yo, pero en el sentido es muy parecido, cómo la violación es en realidad un estado de excepción, de excepcionalidad que alberga el patriarcado en su interior y que sirve para que las mujeres no saquen los pies del plato. Ella vive en un principio esa violación pues así, desde el peligro, y piensa vivir la sexualidad desde el peligro, dice que no le gusta. Dice que vivir la sexualidad desde el peligro le impide aplicar o le impide ser libre sexualmente. Entonces ella, la respuesta que da, a mí me impresionó mucho, además lo he leído no hace mucho tiempo, la respuesta que ella da es: seamos libres con todas las consecuencias, incluidas las de la violencia sexual. Si somos violentadas sexualmente, si somos violadas, carguemos con ese peso, porque al fin y al cabo será tomar en tus propias manos las riendas de tu propia sexualidad, ¿no? Yo creo que esa es, digamos, esa es la dialéctica que hay, ¿no? La dialéctica entre el placer, ellas lo leen así, y entre el peligro. Yo no lo veo exactamente así. Yo creo que vivimos en una sociedad que tiene unas estructuras patriarcales muy poderosas, en las que la violencia no es un rasgo de personalidad de algunos psicópatas, son muchos, en todo caso, sino que forma parte de un modo de socialización de los varones que se han socializado en lo que, ¿no?, Connell llamó la masculinidad hegemónica, y esa hipermasculinidad está articulada en torno a la necesidad de control, y esa necesidad de control necesariamente, como todas las operaciones colectivas y sistémicas de control, tiene que operar necesariamente con violencia. Las abolicionistas, en este caso, muchas feministas, que además somos abolicionistas, estimamos que lo que hay que hacer es desactivar la masculinidad hegemónica y aquellas instituciones que refuerzan, que desarrollan, que permiten esa hipermasculinidad que se traduce en control, que se traduce en dominio, y que todos los actos de control y de dominio son, por supuesto, actos de violencia. No sé si era esto.
Muchas gracias, Rosa, por esta explicación. Sí, hay otra palabra pedida. ¿Hay detrás? Sí. ¿Tardé mucho en contestar? No, yo creo que ha sido lo que se necesitaba. Pues, a ver, yo es que con todo esto llego a una reflexión interna y quería compartirla por si estaba equivocada, ¿vale? La cuestión está que estamos hablando de prostitución y estamos hablando de pornografía, y el problema está que un niño con 12, 13 años, que es cuando se despierta la sexualidad, no es educado afectivo sexualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema de todo, a mi parecer, a lo mejor me equivoco, corregirme, a mi parecer el problema está en la educación. Si a nosotros, tanto a hombres como a mujeres, nos educaran desde bien pequeños que la sexualidad es algo natural y que no es necesario abusar de otra persona, no existirían todos estos problemas que están existiendo ahora. O sea, no tengo nada más. Sí, muchas gracias. Es muy importante lo que dices y yo me voy a permitir, si me lo permiten las señoras de la mesa, me voy a permitir hacer una reflexión en torno a eso, porque por dos cosas. Verás, la primera, porque la gran instancia de educación sexual hoy es la pornografía. Cuando yo lo cuento de esta manera, cuando yo empecé a investigar sobre pornografía, leí un artículo que decía que la edad media de mirar pornografía de nuestros críos y crías es a los 10 años. El último artículo que leí, un mes antes de terminar el libro, y lo terminé en mayo, es que a los 8 años ya nuestros niños y niñas ya ven pornografía. De modo que me contaba mi hija que tiene un amigo, y me parece, en fin, no es que me guste contar las batallitas de la abuela, pero me dejó tan impresionada que, en fin, me decía que tenía un amigo que lo que más le gustaba era el bondage, ¿no? Mujeres atadas, en fin, mujeres a veces atadas con cuerdas, con un sistema de poleas, es decir, lo fundamental de este tipo de sexualidad hegemónica, masculina, que es buscar la radical vulnerabilidad de las mujeres, porque eso es lo que les pone. Y yo, que había leído mucho sobre pornografía y que había visto, que yo apenas había visto, bueno, apenas no, yo no había visto, como quien dice, nada de pornografía hasta que me puse a escribir ese capítulo, que me costó, por cierto, lo mío. Yo ya no me acordaba de los nombres de las barbaridades estas, ¿no? Yo me acordaba como de los más. Cuando me dijo bondage, me dijo, sí, ya verás. Ella no lo sabía explicar y me dijo, vamos a mirarlo en internet. Cuando que vi una foto ya me acordé y me dijo, es que este chico, este amigo suyo, le había dicho a ella que a él lo que más le gusta es el bondage. 17 años o 16 que tiene, 17, y que lo que más le gustaría en el mundo sería que mientras él estaba jugando con una Play, en el mismo instante en el que ganase, que es muy competitivo y le gusta muchísimo ganar, una chica, una amiga suya, se la estuviese chupando, porque quería al mismo tiempo que ganar correrse, ¿no? Este chico al que yo, por cierto, conozco, y al que me gustaría no volver a ver, tengo que deciros la verdad, porque ya no voy a poder pensar en él más que así, ¿no? Con esta imagen. Yo le pregunté a mi hija, ¿pero cómo es posible, no? Bueno, nos lo contó en una cena y teníamos todo el mundo tenía los ojos así, yo un poco menos, ¿no? Era la que más conocía, ¿no? Por así decirlo. Y me dijo, bueno, es que él ve muchas horas pornografía, muchas horas al día, todos los días ve pornografía, mucho tiempo. Esta es la realidad, ¿eh? La realidad es que a través de la pornografía ellos aprenden el rostro más brutal de esa masculinidad hegemónica. Y ellas lo que aprenden es que son un objeto que no son solamente para ser miradas, sino que son sobre todo para ser objeto de prácticas sexuales que casi siempre entrañan muchísima violencia y que eso lo tienen que recibir como algo que es agradable para ellas. Es imposible desactivar la industria del sexo, es imposible desactivar este proceso de normalización de la prostitución y de la violencia patriarcal si en primaria, en secundaria, en la universidad
no se mete dentro del currículum asignaturas que analicen la fuente de la desigualdad entre hombres y mujeres y analicen los mecanismos y los dispositivos que producen violencia contra las mujeres. Si esto no se hace, es imposible que podamos frenar la violencia contra las mujeres y es imposible que podamos frenar la industria del sexo. Es imposible. Eso por una parte. Y por otra parte, yo creo que también es importante, yo siempre pienso en mis amigas que están trabajando, ¿no?, en coeducación, tampoco podemos poner toda la carga sobre la educación. Los sistemas de dominio, y el patriarcal y el capitalista son dos sistemas de dominio con una fortaleza y una resistencia enorme, no pueden ser, voy a utilizar las palabras de una marxista italiana que se llama Lidia Chirilo, no pueden ser derrotados si a esos sistemas de dominio no les atacamos desde muchos lugares, desde muchos frentes. Entonces, la educación es uno más. Pero junto a la educación tiene que ser la prohibición del sexo, de la industria del sexo, tiene que ser la penalización de los clientes, es decir, tiene que haber una batería de medidas en las que se combine la socialización con la penalización. Y tiene que haber, y el poder político tiene que tomar decisiones, y los partidos de izquierda tienen que tomar muchas decisiones, por cierto, aunque no sean electoralmente muy rentables, tienen que tomar decisiones y entender que es imposible tener una noción de lo que es una vida civilizada, de lo que es una sociedad civilizada, en la que haya los niveles de violencia que hay contra las mujeres y en las que haya una industria del sexo que mercantiliza a las mujeres, que las explota sexual y económicamente. Muchas gracias, Rosa. ¿Hay otra palabra pedida, solicitada? Dos, vale, de acuerdo. Buenas tardes, muchas gracias, Rosa, siempre es un placer tenerte. Yo quería, hacer también una reflexión respecto a lo que comentas. Soy un poco pesimista, yo vengo de trabajo social, he investigado la pobreza y la exclusión social, sobre todo de las mujeres, y la prostitución se da en las sociedades se ha dado en las sociedades antiguas que no tienen nada que ver con el capitalismo neoliberal. Entonces, aquí tenemos, yo creo que otra reflexión importante, porque yo estudiando la pobreza y la exclusión no me pude quitar la prostitución de encima. No pude. Y yo quería solo investigar la pobreza y la exclusión y no me pude quitar la prostitución de encima. Entonces, veo muy complicado que efectivamente habría que hacer muchas cosas, pero veo muy complicado que sea posible terminar con la prostitución mientras exista la pobreza y la exclusión de las mujeres. Porque primero es comer. Y cuando necesariamente hay que comer, pues esto es lo primero. Entonces, ¿eliminar la prostitución es posible? Sí. Con este mundo, no. Entonces, creo que tenemos que repensar que las prohibiciones, la educación y demás puede, pero, en fin, yo soy escéptica. Bueno, yo fíjate que quizá no tiene mucho sentido, pero soy optimista. No tiene mucho sentido después de lo que he estado trabajando, quizá. Vamos a ver, lo primero, yo entiendo que la prostitución es una institución fundacional del patriarcado y el vínculo que yo he establecido con el capitalismo es el siguiente. La prostitución ha sido un fenómeno social que ha existido históricamente, pero que no ha tenido impacto económico. Ha sido un fenómeno social que ha existido, pero que ha estado bastante encapsulado. El capitalismo lo que ha hecho ha sido hacer de la prostitución un grandísimo negocio y hacer posible que las prácticas prostitucionales se conviertan en rituales y en prácticas habituales en muchos varones. Es decir, una despedida de soltero. Cerramos un contrato, vamos. Hemos ganado un partido, vamos. Estamos aburridísimos, vamos. Es decir, eso es lo que el capitalismo ha hecho posible que se pueda hacer de esto un negocio enorme. Yo
reconozco que es difícil acabar con una institución patriarcal que tiene tanta historia, que está tan arraigada en las cabezas de tantos varones, que ha crecido en medio de la pobreza y del capitalismo neoliberal. Sí, sin ninguna duda. Yo eso lo veo muy claro. La desigualdad económica es muy difícil también de acabar con ella. Todo lo que tiene mucha historia, todo lo instituido con mucha historia, es muy difícil desactivarlo. Pero yo me pasaría al famoso como sí kantiano. Hagamos como si no fuese difícil. Y yo en esto también, no kantiano, sino también gramsciana, ¿no? Es decir, es difícil, claro que lo es, sin ninguna duda. ¿Cómo no va a ser difícil cuando hay un sistema de complicidades patriarcales, capitalistas, raciales, culturales, cuando hay un sistema de complicidades y de afiliaciones horizontales de los varones tan poderoso? Por supuestísimo que es muy difícil. Pero que sea difícil no puede significar que no pongamos en funcionamiento formas para acabar con ello. Se puede empezar. Lo han hecho en Suecia, lo han hecho en Francia. Sí, lo han hecho. Ahora, tú no puedes, evidentemente, no puedes prohibir la industria del sexo. Si prohíbes la industria del sexo, prohíbes la prostitución, eso no quiere decir que se acabe. Eso es, pero es que el razonamiento de es imposible porque va a haber subterráneo, ese razonamiento no podemos tenerlo, porque entonces tampoco podríamos estar en contra de los paraísos fiscales, porque si no es en uno será en otro. Pero hombre, algo será, digo yo, que prohibamos a Luxemburgo que tenga paraísos fiscales, algo será que pongamos normas al movimiento de capitales en Suiza. Es decir, se pueden hacer cosas. A mí me parece muy importante la penalización a los puteros por lo siguiente, porque yo creo que ese sería un elemento que originaría muchísimo debate social. Y ese debate social lo podemos aprovechar para socializar a los varones de otra manera distinta. Cuenta Richard Poulenc que un canadiense que tiene unos análisis sobre prostitución extraordinarios y que tiene una posición abolicionista, él contaba que él era muy joven en la época del feminismo radical de los años 70 y que él en ese momento histórico se socializó políticamente y se hizo feminista. Y él explica cómo era muy difícil en los años 70, en los ambientes en los que él se movía, decir me voy a un burdel, y cómo ahora es muy tolerado decir me voy a un burdel, porque el acto prostitucional para los varones en realidad lo viven, lo quieren vivir como un acto de consumo, porque si lo viven como un acto de consumo, con ese acto de consumo serial, lo que hacen es tapar la explotación económica y la explotación sexual que hay detrás de todo eso. De modo que yo sé que porque queramos que se acabe la prostitución no se va a acabar. Yo sé que si ponemos muchas baterías no se va a acabar de una manera inmediata. De lo que se trata es de darle otro rumbo que sea distinto. De lo que se trata es de socializar a la sociedad en la idea de que la prostitución no es aceptable, de que la prostitución no es buena para las mujeres, ni para las mujeres prostituidas, ni para las demás. Eso es lo que yo creo que, eso es lo que podemos hacer. Había una palabra aquí pedida. Vamos a hacer una última ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Así que si hay alguien más que quiera intervenir, de momento, perfecto. Pues Rosa Cobo, gracias por venir aquí. Yo nunca la había conocido, pero veo que es usted una persona gran intelectual, ha tenido mucho tiempo para pensar los temas que ha tenido y me resulta difícil seguir la misma lectura que usted ha hecho. Yo voy a poner algunas cosas más. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo el proxeneta llega a practicar el proxenetismo? Y después unos comentarios. Claro, ¿qué queremos? ¿Una esclava o una persona con la que podemos contar con todo? Porque el amor se regala, igual que la amistad. El hombre busca lo fácil, lo dinero. Me va a decir que no. Si le doy esto, me va a decir que no. Pero el amor tiene sus dificultades. Le gusta lo difícil.
Ello crea un vínculo sólido e indestructible. Eso es el amor. Bien, después usted me ha hablado de algunos países que ya lo han hecho. Menos mal, porque yo creía que todo el mundo se practicaba el sexo, o sea, la prostitución, menos mal. Y una cosa también muy importante, que es que ahora no recuerdo. Bueno, no recuerdo, pero es usted una gran intelectual. Gracias. Vamos a ver, es muy difícil que yo pueda explicar cómo un niño crece y desemboca en un proxeneta. No es fácil explicarlo, pero tampoco es fácil explicar cómo en los entornos del narcotráfico de México, cómo la vida vale tan poco, ¿no? Yo creo que son condiciones, ¿no?, de pobreza, son condiciones de pobreza por una parte, pero sobre todo yo creo que hay que enfatizar mucho algo que es importante, y es la idea de que hay sociedades en las que las mujeres no valen nada. Si las mujeres no valen nada, ser proxeneta es tan fácil. Si la vida no vale nada, matar es fácil. Donde más niñas salen para la prostitución es en países en los que muchas veces, como Birmania, por ejemplo, son vendidas porque las niñas no valen nada. Entonces, esa es algo que es importante. Hay una ideología de la inferioridad de las mujeres que forma parte, que es la condición de posibilidad de que existan sociedades patriarcales, pero que en algunas sociedades esa ideología de la inferioridad de las mujeres desemboca en la irrelevancia, en la idea de que las mujeres no valen nada. Si las mujeres no valen nada, ser proxeneta debe ser muy fácil. Bueno. Ahí hay una palabra y luego creo que hay otra ahí al fondo. Si no hay ninguna más, ¿de acuerdo? Ya daremos luego por finalizado. Bueno, muchas gracias, Rosa, un placer como siempre, y también a Ángela, Violeta y Amparo Mañés por organizar esta actividad, este acto tan importante. Bueno, yo quisiera decir alguna cosa, comparto lo que has dicho y lo que vosotras también habéis sugerido aquí al principio. Yo estoy en contra de la prostitución porque el modelo de sociedad que plantea es de una gran desigualdad. No puedo aceptar que la mitad de la población se ponga a disposición de unos varones mediante la compra de su cuerpo y de sus actos, de sus voluntades y demás. Has hablado antes, has aludido a Rita Segato en la pedagogía de la crueldad, y yo recuerdo algunas cosas que ella ha escrito hablando de que las mujeres está clarísimo que no obtienen placer y es un acto de crueldad. Alguien que tiene ahí a una persona que no conoce, que no habla su idioma, es un desprecio, es un poder, y el patriarcado ejerce esto de esta manera. Ellas no obtienen ningún placer y eso está claro, aunque algunos digan que van allí, que buscan, bueno, esos son pequeños, o sea, unas estadísticas realmente bajísimas, incluso pueden hasta ser inventadas. A mí lo que me preocupa hoy es la gente más joven, y los adolescentes, pero sobre todo las adolescentes. Tú has hablado antes de tu hija, yo voy a hablar un poco de mis exalumnas, con las que a veces hablo de cómo les va la vida sexual, porque ellas ven pornografía, porque tienen que saber hacérselo bien a ellos. Eso me lo han dicho así de claro, ven pornografía. Y si no estás al día en eso, Raquel, pues, bueno, entonces esa es la escuela, claro, la pornografía es la escuela, pero cuando me hablan de la libertad, yo les digo que la libertad de conciencia pivota sobre lo masculino. Todo está construido así, es decir, que es que estoy, Raquel, ejerciendo mi libertad si hago esto o lo otro, pero tú te has planteado que esa libertad de conciencia que tienes no es algo neutro, no hemos nacido con un chip, sino que está montada con unas estructuras que pivotan en torno a lo masculino. Por lo tanto, plantéate. Pero también cuando les he dicho, ya termino por si alguien más quiere añadir, bueno, pero
lo pasáis bien sexualmente, porque en mi época, yo les digo, reivindicábamos en los años 70 el disfrute, un sexo en igualdad y claro, y la revolución sexual y tal, que luego, como tú muy bien has dicho, hay que ver por qué derroteros quisieron que fuéramos, ¿no? Y me han contestado bastantes, pues, ay, pues no sé qué decirte. Entonces, ellas tienen que ir vestidas muy sexualizadas, en fin, estamos viéndolo, para seguir agradando a los varones. Pero hablan de la libertad, y es que hoy la libertad es un gran desactivador en el neoliberalismo. Ya no se van a oponer diciendo, no, es que claro, hay personas que son diferentes, que tal, que valen menos. No, no, hoy con la libertad se justifica todo. Nada más. Solamente, no sé si damos pie a la otra pregunta o contesto. Quizás contéstale. Sí, vamos a ver, has dado en una clave, ¿no? Y es en la clave del consentimiento, de la libertad de elección. Y en otra clave que, bueno, y en la misma clave que es la siguiente. Vamos a ver si lo puedo explicar con mucha brevedad, que no es lo mío, desde luego, pero también con claridad. El pensamiento crítico desde el siglo XVIII, no os asustéis que es solamente la frase, desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI, el pensamiento crítico ha servido para armar, para dotar de un marco cognitivo a la izquierda y a todos los movimientos sociales críticos. La idea de igualdad ha estado en el corazón de todos los pensamientos críticos y de todos los proyectos críticos inherentes o pegados a esos pensamientos críticos. El problema es que en la década de los 80, a mediados de los 80, se va a producir en el feminismo, pero esto va a ser algo en toda la sociedad, pero en el feminismo Sheila Benjaví lo va a llamar un choque de paradigmas en la teoría feminista contemporánea. Y va a ocurrir algo con el telón de fondo del capitalismo neoliberal, va a ocurrir algo, y es que se van a intentar proponer a la conciencia de nuestra sociedad proyectos pretendidamente críticos, no alrededor del principio de igualdad, sino alrededor del principio de libertad. Ese es un problema, porque organizar un proyecto político alrededor del principio de igualdad no da el mismo resultado que organizar un proyecto crítico alrededor del principio de libertad. Por una razón, porque los proyectos críticos alrededor o articulados en torno al principio de igualdad tienen como objetivo erosionar teóricamente y derrotar políticamente las macroestructuras de dominio. Por lo tanto, son proyectos colectivos que tienen una fuerte dimensión política. Cuando tú organizas un proyecto político en torno al principio de libertad, no estás pensando en macroestructuras de dominio, sino estás pensando en la libertad de los individuos. Ahora, ¿por qué pensamos en clave de individuos? Porque es que es muy difícil no pensar en clave de individuo. Porque el capitalismo neoliberal y el patriarcado no quieren que visibilicemos, si es que se pudiese hablar así de no quieren, ¿no? Es decir, tienen todos los mecanismos y dispositivos para que no identifiquemos estructuras institucionales, ¿no? Estructuras de dominio, y para que pensemos que la sociedad es un conjunto de individuos que operan de una manera funcional a sus intereses. De aquí es facilísimo decir que las mujeres que están en prostitución son elecciones funcionales son elecciones racionales y funcionales a sus intereses. No. Y ahora sí, una última palabra que hay dada ahí al final. Quería saber la opinión respecto a una cuestión que llevo así un ratillo pensando, ¿no? Sobre el tema de la prostitución respecto al tema de los vientres de alquiler. Es decir, sin entrar en debates, además como es la última pregunta y no va a haber lugar a que se pueda abrir aquí un debate interminable, bueno, en realidad, con el tema de la prostitución, el movimiento feminista lleva muchísimos años debatiendo, ¿no? si hacer una regulación o no hacerla, etcétera, etcétera, ¿no?
la ciudadanía, lo que es la ciudadanía, la gente en las calles, tiene su opinión respecto a, y de hecho las ordenanzas de prostitución surgen un poco a petición de la gente que vive en zonas donde hay prostitución. Sin embargo, con el tema de los vientres de alquiler, que es un tema relativamente que lleva poco tiempo en el candelero, parece que hay una campaña por parte de los medios a favor de, y que la ciudadanía está pues como muy por la labor de este tipo de, bajo mi punto de vista, de explotación también, ¿no? ¿Cuál es la opinión de por qué con un tema así que está, digamos, abierto el melón y parece que va el tema hacia adelante, y en otros temas como el tema de la prostitución sigamos debatiendo todavía y de hecho no se ha movido nada, o sea, está todo que no hay movimiento, ¿no?, al respecto? Bueno, yo creo que yo no soy experta en vientres de alquiler, aunque este año lo voy a estudiar porque ya veo yo que si no, no voy a poder contestar a muchas preguntas que me hacen. Así que vamos a ver, dice una feminista, una antropóloga feminista que se llama Mariluz Esteban, que las mujeres hemos sido socializadas y hemos sido construidas simbólica y materialmente para la reproducción y para la seducción. Yo creo que en este esquema cabe muy bien los vientres de alquiler y la prostitución. La prostitución estaría en el lado de la seducción y los vientres de alquiler estaría en el lado de la reproducción. Yo creo que los vientres de alquiler también pueden ser, no puedo decir tampoco tanto, también pueden ser un emplazamiento teórico fundamental para poder entender las lógicas también del capital y las lógicas del patriarcado, igual que lo es la prostitución. Son dos explotaciones que van juntas, es la explotación sexual, la explotación reproductiva, y por encima o por debajo de esas dos explotaciones, sexual y reproductiva, está la explotación económica. Yo creo que son dos cuestiones que están muy ligadas, que están muy vinculadas, y las dos están jugando con el cuerpo de las mujeres. Y las dos están jugando con el cuerpo de las mujeres, y en los dos casos los cuerpos de las mujeres son mercancías que producen beneficios extraordinarios a los empresarios, por decirlo entre comillas, que hay entre quienes demandan y quienes demandan las... Luego, por otra parte, tampoco creo que se pudiese entender la industria del sexo en estos momentos, ni los vientres de alquiler, fuera del marco de un proceso de rearme patriarcal extraordinariamente fuerte en los años 90, y desde los años 90 hasta ahora. Un proceso reactivo, ¿no?, de rearme patriarcal, pero también de rearme neoliberal. Yo creo que en el cruce de ambos rearmes se puede entender cómo la explotación sexual y la explotación reproductiva se puede vender como libertad de elección. Rosa, pues con estas palabras, si te parece, damos por terminada. La verdad es que llevamos 1 hora y 45 minutos de conversación, pero creo que todos hemos estado muy a gustos y que perfectamente podríamos compartir más tiempo con Rosa. Muchas gracias por compartir con todos nosotros tus tesis y nosotras tus tesis, tus pensamientos, tu argumentario, un argumentario que al final lo que tiene que hacer posible es armarnos para hacer que las mujeres valgan al menos lo mismo que los hombres en esta sociedad y no como ocurre ahora, que es que valemos menos que los hombres. Recordaros que ahí fuera, si queréis, podéis comprar el libro de la prostitución en el corazón del capitalismo, si queréis profundizar en el tema. Y ya en nombre de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valencia, agradeceros a todos vuestra presencia y emplazaros a que estéis atentos a la próxima convocatoria, donde continuaremos debatiendo sobre temas vinculados con el feminismo. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.